En el siglo XVII hubo una persona llamado George Fox. Él comenzó un movimiento que más tarde se llamaría como los cuáqueros. Ustedes conocen la famosa avena Quaker, ya más o menos, para que tengan una idea. Entonces, y él estableció una sociedad de amigos y ellos llegaron a ser conocidos por una convicción bastante extraña en su tiempo. Y es el hecho de que ellos se negaban a jurar. No era porque no creyeran en la verdad, no, era exactamente lo contrario. Ellos creían que la verdad debía ser gobernada por la vida del creyente. Para ellos, si un cristiano decía la verdad solamente cuando ponía la mano sobre la Biblia y cuando estaba bajo juramento, entonces hay algo mal con respecto a ese cristiano. George Fox fue encarcelado varias veces por negarse a jurar. En una ocasión, cuando le exigían prestar juramento, él insistía que la palabra que él tenía y lo que él decía era más que suficiente. Su convicción era sencilla. El discípulo de Cristo no debe tener dos niveles de verdad. Una cuando está conversando diariamente con cualquier individuo y otra cuando tiene una convocación solemne. Su sí debería ser sí y su no debería ser no. Con el tiempo, esa convicción fue tan reconocida que en Inglaterra se permitió a los cuáqueros que hicieran una afirmación solemne sin hacer juramento. Es decir, que su negativa a jurar no nació por la falta de respeto a la verdad, sino por una profunda reverencia a la verdad. La pregunta que esta historia nos deja sigue siendo inevitable para nosotros. ¿Tu palabra tiene peso por sí sola o tienes que decorarla con cierto tipo de promesas para que sea verdadera? Una palabra no solo vuelve verdadera cuando la afirmas, cuando conectas con alguna otra promesa, con alguna frase solemne. Una palabra es verdadera cuando nace de un corazón íntegro que se confirma con una vida piadosa. Y esto es exactamente lo que vamos a estudiar en el texto de hoy. Santiago escribe a creyentes que enfrentaban presiones reales, tenían sufrimiento, injusticia, estaban pasando por tensión económica, por conflictos dentro de la comunidad. Y en este contexto, una persona podría sentirse tentada en hablar precipitadamente, el prometer para quedar bien, el hecho de que podía cumplir o reforzar su credibilidad si es que lo prometía o decía lo que decía con un aditamento en lo que estaba afirmando. Pero Santiago, como pastor, no quiere que la iglesia aprenda únicamente a sonar bien, a sonar más convincente. Quiere que la iglesia aprenda a vivir con tal integridad que lo que dices no tenga que ser adornado con nada más. Por eso, después de hablar de la paciencia en medio del sufrimiento, de los profetas que preservaron, de Job y su conflicto y todo lo que tuvo que encarar, Santiago dirige ahora nuestra atención a algo más cotidiano, que es prácticamente la forma como hablamos. Porque bajo presión no solo se prueba nuestra paciencia, sino también se prueba nuestra lengua. ¿Qué es lo que dices? Así que escuchemos la palabra del Señor en Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Y este es otro de esos sermones que dices, es solo un versículo, pastor. ¿Cómo vas a hablar como 40 minutos acerca de un versículo? Vamos a ver qué pasa. Y dice la palabra. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Santo Padre, venimos delante de tu palabra reconociendo que necesitamos que nos examines profundamente. Necesitamos darnos cuenta dónde está nuestro caminar y qué es lo que sale de nuestra boca. Señor Jesucristo, perdónanos porque a veces hemos hablado sin verdad, porque las veces que hemos prometido cumplir algo no lo hacemos. Hemos usado nuestras palabras para cubrir nuestra falta de carácter y hemos dicho sin intención y no sin claridad. Te pedimos, Espíritu Santo, que por medio de este estudio formes, Señor, a tu iglesia de forma íntegra, que tu palabra, Señor, refleje la verdad de Cristo y abre nuestro entendimiento, quebranta nuestro orgullo y corrige nuestra lengua para transformar nuestro corazón.
Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya en la recta final de Santiago. Estamos en el capítulo 5 y nos ha tomado como que alrededor de un año, un poco más, para cubrir todo este libro. Considerando que estamos ya en los últimos versículos, yo creo que unas 3 semanas más vamos a cubrir con todo el libro y después vamos a continuar con el libro de... Va a ser una sorpresa. Así. Vemos que en Santiago, aquí en el versículo 12, él utiliza una frase que está compuesta con 2 imperativos y una motivación final. Aparece con un mandamiento negativo que dice no juren. Después viene un mandamiento positivo y dice que eso sí sea sí y que eso no sea no. Pero también al final viene la razón espiritual y es para que no caigan en juicio. Entonces Santiago inicia esto enfatizando la seriedad en tu palabra. Cuando menciona por encima de todo, por sobre todo, aquí Santiago lo que quiere hacer es una llamada de atención. Es como si dijera, hermanos, no pasen por alto lo que voy a decir en este momento. Quiero que pongan atención claramente a lo que se va a afirmar aquí. Pero nuevamente vemos este corazón de Santiago, este corazón pastoral que les dice, hermanos míos. No dice ustedes, pongan atención. No se desconecta de ellos. Ves ese cariño y ese afecto que tiene por su audiencia. Y habla como pastor, su tono es afectuoso pero firme. Y no está atacando a su iglesia, sino que todo lo que está diciendo aquí es para cuidar a su iglesia. Y lo que quiere proteger es algo esencial, que es la integridad verbal del pueblo de Dios. Aquí Santiago toca una dimensión profunda de la vida espiritual, porque a veces consideramos que la vida espiritual, que el caminar cristiano, se enfatiza en por lo que sabemos, por los años que tenemos en la iglesia, por los dones que ejercemos o por la doctrina que afirmamos. Pero aquí Santiago se enfatiza en algo más cotidiano, en el hecho de cómo hablamos. La lengua realmente revela el carácter. Una persona puede usar vocabulario religioso y aún así hablar con poca integridad. Puede cantar con reverencia al Señor los domingos, pero su forma de hablar va a ser a la ligera. Puede defender una sana doctrina y al mismo tiempo vivir con una palabra variable. Eso importa. Esto no es un detalle menor. Esto no es una cuestión superficial de etiqueta cristiana, si podríamos ponerlo de esa forma. La manera que hablamos revela si la verdad de Dios realmente está formando nuestras vidas. En una iglesia sana, la palabra debe de tener peso. En un hogar cristiano, los hijos deben de aprender que las promesas se cumplen. En un matrimonio, el amor necesita seguridad con una palabra honesta. En el ministerio, la confianza no se sostiene por carisma, se sostiene por la verdad y el carácter. Por eso, antes de hablar de juramentos, como menciona aquí Santiago, él establece una seriedad acerca de este asunto. La palabra del creyente no se debe de tomar a la ligera, porque cualquier cosa que dices, estás testificando una verdad ante Dios. Y después de llamar la atención, presenta lo importante de no manipular la palabra, de una palabra sin manipulación. Y continúa diciendo no juren. Ahora, Santiago está hablando específicamente aquí de juramentos usados para respaldar afirmaciones, compromisos, promesas. Esas palabras que se añaden a lo que únicamente debería ser la verdad. Y para que tengas una idea, muchas veces usamos estas palabras sin darnos cuenta que pueden ser asociadas con un juramento cuando decimos, te juro por Dios. ¿Cuántas veces has escuchado eso? O Dios sabe que digo la verdad. Por el cielo te lo prometo. Te lo digo delante de Dios. Considera estas palabras que se añaden a cualquier cosa que tengas que decir, para que eso tenga un peso mayor. Ahora, el problema no es la frase. El problema es que esto revela algo mucho más profundo. Cuando una persona necesita añadir palabras solemnes constantemente para ser creída, puede ser una señal de que su palabra ordinaria realmente ha perdido el peso necesario para poder escucharlo.
El juramento se convierte en un sustituto de la integridad. Por el hecho de que mi vida no justifica lo que yo estoy haciendo, voy a utilizar esta palabra para que puedas creer lo que te estoy diciendo. Cuando una persona necesita añadir estas palabras solemnes, entonces existe un problema muy grande. Santiago no corrige únicamente una expresión. Él realmente está confrontando la vida del individuo, ya que su palabra no es suficiente. Su palabra no basta. Y aquí presenta una fórmula muy interesante, una triple negación que cierra la puerta a cualquier tipo de evasión, al decir que ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Ahora, no se trata de una fórmula, como el hecho puedes utilizar esto, pero si no funciona, puedes utilizar lo otro, pero para que te crean más, utiliza este de acá. No, no se trata de eso. Santiago apunta al corazón. El hecho de que no uses algo externo para tratar de afirmar tu verdad. No se trata de usar algo sagrado para reforzar lo dudoso. Ahora, curiosamente, en ese entonces, era muy común en el mundo antiguo que las personas invocaban a los dioses para dar solemnidad a sus palabras. Y en el contexto judío, Dios podía ser invocado como testigo de una afirmación. Algunos pensaban que si el nombre de Dios aparecía dentro de la afirmación que estoy mencionando, entonces el juramento era real. Pero si se juraba por el cielo, realmente no tenía tanto peso como cuando lo pones por el hecho de que estás jurando por Dios. Como que la obligación iba a ser menor si es que yo juro por la tierra o por aquella persona o por mi mamá o por aquella persona. No, pero si lo pongo por Dios, no, ahora sí es real. Eso permitía una forma religiosa de manipulación, para ser comprometido sin estarlo realmente. Sonar solemne sin tener la intención de cumplir. Es decir, que estaban usando un lenguaje sagrado para cubrir un corazón que realmente era dudoso. Y considera que Santiago no fue el único que dijo esto. Jesús también lo mencionó. En Mateo 5:34 menciona, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello, antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Jesús muestra que el cielo, la tierra, Jerusalén, incluso nuestra propia cabeza. Yo no puedo jurar por nada de mis cabellos en mi cabeza, así que yo no tengo por qué utilizar eso. Pero ni siquiera eso. Nosotros tenemos control. Todo está bajo la soberanía de Dios. No podemos tomar cosas que le pertenecen a Dios para sostener una palabra que no tenga integridad. Y peor aún, si consideramos usar a Dios como un amuleto verbal de juramento, como que si fuera una estampa de que estoy afirmando lo correcto, porque considero lo que dice Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tomes su nombre en vano. El Levítico 19:12 menciona, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Se pueden dar cuenta que el problema de jurar falsamente no era solo que una persona quedaba mal ante otros, sino que estaba tomando el nombre de Dios sagrado y estampándola a una afirmación que era una vil mentira. Está tomando lo santo y lo está usando para sostener algo falso. Y tristemente, directa o indirectamente, seguimos haciendo esto en la iglesia. Quizás no usamos exactamente las mismas fórmulas antiguas, pero podemos caer en las prácticas similares cuando afirmamos, Dios me dijo esto. Cuando en realidad lo que quieres decir es, yo prefiero que se haga de esta forma. O cuando dices, voy a orar al respecto. Cuando en realidad lo que está pasando es que no quieres ser honesto y decirle no a la persona. Decimos, cuenta conmigo, sin haber considerado realmente todo lo que invoca esta situación. Decimos, Dios conoce mi corazón, porque queremos evitar la responsabilidad.
La manipulación religiosa del lenguaje no siempre suena mal. A veces incluso suena piadosa. Ah, mira, qué espiritual lo que me está diciendo. Es como que voy a considerarlo. Pero Santiago nos enseña que usar lo sagrado para cubrir la falta de verdad es profanar la seriedad que Dios nos ha otorgado como sus representantes aquí en la tierra. Ahora, me vas a decir, entonces, ¿es todo juramento prohibido? ¿No puedo jurar entonces? La Escritura nos exige responder esto con mucho cuidado. Por ejemplo, al leer Números 32 menciona, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. En Deuteronomio 23:21 menciona, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará. Y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Ahora, considera que incluso en el Nuevo Testamento, Pablo utilizaba ciertas afirmaciones que sonaban como juramento, que dirías, bueno, me estás diciendo no jures por Dios, no afirmes ciertas cosas por Dios, pero Pablo lo hace. Mira lo que sucede aquí en 2 Corintios 1:3. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración de ustedes no he vuelto a Corinto. Esto suena como que está involucrando a Dios aquí. En Gálatas 1:20, en lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. En Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos los que con entrañable amor de Cristo Jesús. Ahora, al ver esto, podemos entender que Santiago no está condenando necesariamente todo juramento formal, porque sería en contradicción con otras partes de las Escrituras, al leerlo así. Pero considerando cuando se trata acerca de contextos legales, contextos solemnes, existe una afirmación y una oportunidad para hacer este caso. Lo que está prohibiendo son los juramentos casuales, esos juramentos frívolos, esas manipulaciones o el no ser sincero con alguien y le añades esta estampa para que pueda ser más creíble en lo que dices, que se usa para compensar tristemente una vida poco confiable. El problema no es hablar con solemnidad cuando corresponde. El problema es usar palabras solemnes para cubrir una falta de carácter. En Eclesiastes 5:5 menciona de esta forma: es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Entonces el problema no es el jurar. Porque muchas veces vas, por ejemplo, a una corte, se te pone una Biblia enfrente, pones tu mano y piden que jures. Ahora, es un compromiso legal, lo cual es entendible dentro del contexto de que estás enfrente de un grupo de personas que no sabe quién eres, no te conocen, y esa es una formalidad que lamentablemente es una oportunidad para blasfemia inmediata, porque muchas personas ponen su mano sobre esa Biblia y mienten. Pero aquí lo que Santiago está afirmando es el hecho de que no utilices palabras a la ligera de afirmación en tu verdad de esa forma. Ezekiel Hopkins lo pone en este sentido: usar juramentos de manera común e indiferente, sin estar obligados por una necesidad verdadera o sin haber sido requeridos por una autoridad legítima, es un pecado que desgasta toda reverencia y santo temor hacia el gran Dios. Y tenemos muchas razones para sospechar que donde su nombre está tan frecuentemente en la lengua, hay muy poco temor en el corazón, de Él en el corazón. Pesa, ¿verdad? Por el hecho de que si escuchas a una persona que tiende a utilizar el nombre de Dios y estampar en cada cosa que dices, ahí es una advertencia increíble para cuestionar realmente lo que estás escuchando. Santiago nos llama a rechazar la palabra manipulada. Eso incluye la exageración, las mentiras, las medias verdades, las promesas impulsivas,
el lenguaje inflado, las versiones acomodadas a los hechos. Y este texto nos confronta de una manera muy práctica. Hay expresiones culturales que parecen inofensivas, pero que pueden convertirse en hábitos de poca claridad. Por ejemplo, ya ahorita voy. Y nunca aparece. Yo te aviso. Un día de estos. O cuenta conmigo. O primero Dios, ahí estaré. Ahora, son expresiones que cuando tú las utilizas suena bastante, bueno, está bien, pero estás prácticamente diciendo, te voy a dar una frase para que te quedes tranquilo, pero en realidad no lo voy a cumplir. Ninguna frase es automáticamente pecado, quiero aclarar esto, pero todas pueden ser usadas para evitar una respuesta honesta. Santiago nos llama a una palabra redimida, no a una comunicación vacía, sino una comunicación verdadera, no a una honestidad sin amor, sino a una integridad que no necesita adornos. Hermanos, la verdad no necesita ser adornada con juramentos exagerados. La verdad tiene que ser verdad y sobre todo saliendo de un cristiano. Pero Santiago no se queda en la prohibición. Después de decirnos que debemos abandonar, nos muestra qué debemos de cultivar y presenta la sencillez de la verdad. Es decir, en lugar de juramentos exagerados, en lugar de fórmulas religiosas o palabras infladas, que vivan de tal manera que cualquier cosa que diga sea más que suficiente, porque no tenga cuestión o algún tipo de duda de lo que estás diciendo, porque tu caminar en Cristo, tu integridad te respalda. Que el sí de ustedes sea sí, que el no de ustedes sea no. Esta frase no debe entenderse como una fórmula mágica ni como un nuevo tipo de juramento. La idea de la palabra externa corresponde a la intención interna de la persona. Cuando digas sí, realmente que sea sí. Cuando digas no, que realmente sea no. Que no haya doblez en tus labios ni en tu corazón. La integridad verbal debe convertirse en un patrón de tu vida. La solución de Santiago no es simplemente hablar menos. Lo que está presentando aquí es hablar única y exclusivamente la verdad. Douglas Moo lo pone de esta forma. Nuestra veracidad debe ser tan constante y confiable que no necesitamos ningún juramento para respaldarla. Un simple sí o no debe ser suficiente. A veces el problema no es que mentimos abiertamente. Porque muchas veces nosotros condenamos y decimos, no me caen bien los mentirosos, rechazo los mentirosos, pero considera lo que está mencionando aquí Santiago. El problema es que a veces evitamos responder con claridad. Decimos tal vez cuando sabemos que no lo vamos a hacer. Decimos voy a tratar cuando no tenemos la intención de mover un dedo. Decimos déjame ver cuando ya decidimos y no lo vamos a hacer. O decimos sí por presión, pero luego no cumplimos. Algunos tienen el sí flojo y el no negociable. Santiago llama a una palabra sencilla, una palabra firme y confiable. Hay momentos en que un no honesto es más piadoso que un sí falso. Decir no puedo con humildad es mejor que decir cuenta conmigo y realmente no vas a estar ahí y no vas a cumplir. Decir no estoy listo puede ser más maduro que aceptar una responsabilidad única y exclusivamente para impresionar a alguien. La claridad también es una forma de amor. Estás hablando la verdad, estás testificando la verdad y estás amando con la verdad, porque eres similar al Padre de la verdad. Pero ¿qué pasa cuando tergiversas la verdad, cuando mientes? Te estás asimilando al padre de la mentira. Pablo entendía la importancia de una palabra confiable. En 2 Corintios 1 menciona, por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no?
Para Pablo, la confiabilidad de su palabra estaba conectada con la integridad de su ministerio. Un liderazgo espiritual no se edifica sobre impresiones. Un liderazgo espiritual no se trata de hablar bien, ser elocuente, de tener un carisma y conquistar a la gente con lo que dice, sino el hecho de una vida íntegra que demuestre la verdad. Una iglesia no madura por actividad solamente, sino por el carácter. Una familia no se sostiene por el afecto verbal, sino por la confianza practicada. Si lo ponemos de esta forma, en el hogar, los padres deben de enseñar a sus hijos palabras confiables. Considera que tu hijo aprende mucho más el peso de la verdad, no por devocionales, no por el hecho de que leas la Biblia todos los días, lo cual eso tiene un peso importante, sí, pero considera esto. Es la manera en cómo cumples tus promesas lo que realmente tiene más peso para ellos. ¿Corriges con consistencia? ¿Pides perdón cuando sabes que tienes que pedir perdón? Si un padre promete presencia pero nunca llega, eso habla mucho más que te leas todo un evangelio enfrente de ellos. Si una madre promete conversación pero siempre lo pospone, ¿qué es lo que está comunicando tu hijo? Si la disciplina se anuncia pero nunca se cumple, los hijos van a aprender que la palabra de sus padres realmente no tiene peso. Tenemos que formar hogares donde la verdad sea normal, no excepcional. Donde la verdad realmente es el fundamento de la familia, aun cuando quedes mal. En el matrimonio, el amor necesita claridad. No podemos construir confianza con evasivas, con silencios manipuladores o promesas repetidas sin cambio real. Un cónyuge no debe tener que descifrar si es que el esposo o la esposa me está diciendo la verdad. El sí debe traer tal seguridad y el no debe ser tan honesto que realmente no tenga duda de que la relación está siendo transparente el uno con el otro. En la iglesia, los compromisos deben honrarse. Si decimos que vamos a servir, sirvamos. Si decimos que vamos a orar, oremos. Es por eso que cada vez que alguien me pide, por favor, oren por mí por esta situación, yo sé que voy a ocuparme, y muchos de ustedes me conocen que digo, por favor, manda un mensaje de texto, si no me voy a olvidar inmediatamente lo que me dices. Y no porque no me interese, sino porque tengo tantas cosas encima, que cuando alguien me dice, ¿puedo orar por ti? Digo, ok, perfecto, en este momento. Porque si te digo así, voy a orar por ti y no lo hago, no es que yo esté quedando mal únicamente en presencia de la persona, sino ante Dios. Si no podemos, hablemos con claridad y anticipación. Una cultura ministerial sana no se sostiene por entusiasmo momentáneo, sino por una fidelidad cotidiana. Y el liderazgo, esta exhortación es indispensable. Los líderes deben de cuidar sus palabras porque sus palabras forman la cultura de la iglesia. No debemos exagerar resultados para parecer exitosos. No debemos de prometer lo que no podemos sostener. O usar lenguaje espiritual para presionar conciencias, ni maquillar problemas para proteger una imagen. La iglesia debe confiar en sus líderes, en la palabra de sus pastores, de sus maestros, de sus servidores. Y en la vida diaria, el creyente debe ser conocido por alguien confiable. Si es que nos enfocamos específicamente en la descripción de lo que dice la Biblia acerca de un cristiano, los cristianos deberían ser aquellas personas que todo empleador quisiera contratar. Si nos enfocamos específicamente por cuál es el carácter cristiano, el carácter piadoso, nosotros como cristianos deberíamos ser los primeros en ser contratados. ¿Por qué? Porque hablamos la verdad, porque caminamos en la verdad, porque tenemos integridad. Ahora la pregunta ¿es esto una realidad? La integridad no se prueba únicamente con grandes decisiones, se revela con la puntualidad, se revela con la honestidad, con el cumplimiento de lo pequeño, en la disposición de decir perdón por no cumplir y corregirlo. El llamado de Santiago es profundamente práctico, que tu palabra sencilla tenga peso porque tu carácter lo sostiene. La verdad no necesita ser adornada con juramentos exagerados, solo debe sostenerse con un carácter íntegro.
Eso es lo único que necesita. No necesita juramentos, no necesita expresiones, no necesita añadir cualquier tipo de sello para que sea creíble. Cristo no nos salvó para que sigamos usando la lengua como antes. Él forma en nosotros una verdad que no necesita adornarse con juramentos exagerados. Pero no se queda ahí, esperando que acepten esas propuestas, tanto la negativa como la positiva, sino que ahora da una advertencia solemne. Esta frase explica la razón espiritual de que los mandatos anteriores, de que no juren y que eso sí sea sí y que eso no sea no. Pero ¿por qué voy a hacer esto? Porque la palabra que tú dices va a estar delante de Dios. Que el lenguaje descuidado, manipulado o falso no es trivial. Santiago no solo presenta como una falla social lo que estás diciendo, sino como un asunto de juicio. La expresión caer bajo juicio comunica el peligro espiritual de lo que está ocurriendo. El creyente debe entender que sus palabras revelan el carácter de su corazón y cada una de las palabras que tú dices serán evaluadas por Dios. Eso debe despertarnos. No debemos de minimizar cualquier cosa que sale de nuestra boca. Cuando decimos solo fue una exageración o solo fue una forma de hablar, o lo dices solo para salirte del problema, o no era tan serio. Todos hablan así. Recuerda que nuestro ejemplo supremo no somos nosotros, ni siquiera soy yo ante ustedes. Nuestro ejemplo supremo es Cristo. Santiago no nos permite tratar la falsedad como algo pequeño. Considera que Dios escucha cada una de las cosas que decimos. Dios evalúa las promesas que hacemos. Dios conoce las intenciones. Él sabe cuando usamos la verdad a medias. Dios distingue entre una palabra honesta y una palabra diseñada para manipular. R.C. Sproul lo dice así: si Dios toma en serio nuestras palabras ociosas, ¿cuánto más tomará en serio aquellas palabras dichas con premeditación? Y si toma en serio nuestras declaraciones comunes, ¿cuánto más tomará en serio nuestras promesas? Especialmente cuando esas promesas son elevadas al nivel de un voto formal. La falsedad no es un simple defecto social, es un pecado delante de Dios. Porque si somos honestos, todos fallamos aquí. Todos. ¿Quién puede decir que nunca ha exagerado? Te he dicho 1,000,000 de veces que no seas exagerado. Ahí está una. ¿Quién ha cumplido perfectamente lo que ha dicho que iba a hacer y no lo hizo? ¿Quién nunca ha dicho sí por presión o no por evasiva? ¿Quién nunca ha usado palabras para proteger su imagen? Por eso la advertencia de Santiago realmente viene a ser un acto de misericordia. Nos llama a despertar antes de endurecer nuestro corazón. Nos llama a confesar antes de justificarnos por cualquier cosa. Nos llama a reparar antes de seguir dañando. Nos llama a vivir delante de Dios con una palabra limpia, con una palabra sencilla, con una palabra confiable, que está respaldada por un carácter íntegro. La verdad no necesita ser adornada con juramentos exagerados, solo debe sostenerse con un carácter íntegro. Eso es todo. Eso es suficiente. Vemos aquí que Santiago nos presenta estas verdades acerca de la seriedad en tu palabra, que la palabra realmente revela el carácter. La lengua no es un tema secundario, sino una evidencia de lo que realmente está ocurriendo dentro del corazón del individuo. La palabra sin manipulación. Santiago confronta el uso de juramentos casuales, exagerados o religiosos para reforzar una palabra debilitada por la falta de integridad del individuo. La sencillez de la verdad. La palabra del creyente debe ser confiable sin necesidad de ningún refuerzo artificial. La integridad verbal es una expresión esencial de la madurez espiritual. Y por último, la advertencia solemne. Dios es veraz, es santo y Él es juez, y Él no trata la falsedad como algo insignificante. Y esto es una advertencia que nos da Santiago. Para los primeros lectores, este texto significaba que la comunidad mesiánica debía abandonar los patrones de hablar a una sociedad marcada por la sospecha, por la manipulación, por la falsedad.
En medio de una presión, sufrimiento y necesidad, algunos podían verse tentados a jurar por algún Dios o por alguna entidad o por alguna cosa para que sean más creíbles. Pero Santiago les recuerda que la fidelidad a Dios no depende de la comodidad del momento. Aún bajo presión, el pueblo del Señor debe ser conocido por una palabra verdadera, por un carácter íntegro que habla la verdad. Este mensaje sigue siendo hoy necesario, igual que fue en ese entonces. La iglesia contemporánea necesita recuperar una cultura de integridad verbal. En muchos contextos cristianos, el lenguaje religioso puede usarse para cubrir faltas de compromiso. Y tristemente necesitamos contratos, tristemente necesitamos firmar algo o alguna prueba que demuestre que nuestra palabra tiene peso. Pero si las acciones no corresponden a las palabras, el lenguaje piadoso se convierte, tristemente, en una máscara. Un ministerio santo no puede edificarse sobre promesas vacías. Una familia cristiana no puede sostenerse con evasivas. Una iglesia madura no debe depender de palabras infladas para producir confianza. Debemos ser una comunidad donde la promesa se cumpla, donde los compromisos se honren, donde las disculpas sean sinceras y el carácter respalde lo que se dice. La verdad no necesita ser adornada con juramentos exagerados. Solo debe ser sostenida con un carácter íntegro que demuestre que esa verdad no solo se habla, sino que también se vive. Ahora mi pregunta para ti es esta. ¿Tu familia confía en lo que tú dices sin necesidad de explicaciones adicionales? Cuando dices sí, ¿las personas descansan o dudan? ¿Tú no es claro o escondes detrás alguna excusa? ¿Tus hijos han aprendido que tus promesas tienen peso? Si no puedes decir amén, puedes decir ay, ay. Tu cónyuge puede confiar en lo que dices. Tu iglesia puede contar contigo cuando aceptas un compromiso. ¿Qué revela tu manera de hablar? Tal vez el problema no es solamente a veces que decimos ciertas frases. Quizás el problema es que nuestra palabra ya ha perdido la credibilidad. Si con frecuencia necesitamos, te lo juro, créeme, de verdad, te lo prometo ante Dios, quizás deberíamos preguntarnos si estamos usando palabras extras para compensar lo que es una vida poco confiable. La obediencia a este texto requiere pasos concretos. Si prometiste algo y no cumpliste, reconócelo. Si dijiste sí por presión, aprende a hablar con claridad. Si usaste lenguaje espiritual para evadir responsabilidad, arrepiéntete. Si exageraste para impresionar, vuelve a la sencillez. Si tu palabra ha perdido esa credibilidad, empieza a reconstruir la confianza con fidelidad, con humildad constante en tu vida. La verdad no necesita ser adornada. La verdad necesita ser vivida para que no exista duda. Considera que Cristo habló con perfecta integridad. Nunca manipuló, nunca prometió falsamente, nunca usó palabras piadosas para encubrir el pecado. En él no hubo doblez entre lo que decía. Todo era verdad. Y ese Cristo murió por pecadores como tú y como yo. Él murió por nuestras mentiras. Él murió por nuestras exageraciones, por nuestras excusas, por esos silencios cobardes, por esas promesas incumplidas y palabras usadas para proteger nuestra imagen. En la cruz cargó también con los pecados de nuestra boca. Así que el llamado no es fingir integridad, sino venir a Cristo con arrepentimiento. Ven con tus promesas rotas, ven con tus exageraciones, con tus evasivas, con tu temor al hombre, y pídele al Señor que te forme en ti un corazón verdadero. Dios escucha nuestras oraciones, pero también nuestras conversaciones. Considera esto. Él recibe nuestras alabanzas, nuestras canciones, pero Él también está escuchando nuestras promesas. No solo mira lo que hacen nuestras manos, también juzga lo que pronunciamos con la boca. Seamos hombres y mujeres cuya palabra tenga ese peso moral.
siendo padres que cumplen, esposos que hablan con verdad, líderes que no manipulan, miembros que honran con sus compromisos, discípulos cuyo hablar refleje que el Salvador realmente tiene control y dominio de esta persona. La verdad no necesita juramentos exagerados, necesita de un corazón íntegro que lo sostenga. Y tu caminar será suficiente para que la gente crea lo que tú digas. Amén. Santo Padre, tu palabra realmente nos ha examinado. Reconocemos que muchas veces nuestras palabras han sido ligeras. Hemos prometido sin cumplir, exagerado para impresionar, o usado frases espirituales sin integridad. Señor Jesucristo, perdónanos, límpianos por tu gracia. Transforma nuestro corazón por el poder de tu Espíritu. Haznos una iglesia que ame la verdad, que hable con sencillez y que cumpla sus compromisos, y que se refleje en sus palabras el carácter del Dios verdadero que nos salvó. Espíritu Santo, que nuestras familias sean lugares donde la palabra tenga realmente ese peso, donde nuestra iglesia sea una comunidad donde la verdad sea normal, que nuestros labios no sean instrumentos de manipulación, sino de fidelidad. Nuestro hablar no profane tu nombre, sino que te honre. Y que al salir de aquí no salgamos solamente con una frase en la mente, sino con un arrepentimiento real y una obediencia correcta. Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen...